Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Noticias Globovisión Economía. Hoy una emisión especial, hemos salido del estudio y nos hemos trasladado a la sede de Fedecámaras. Falta solo una semana para que termine este 2011 y hemos querido conocer la evaluación que hace el sector empresarial de este año, un año que, como otros, señor Botia, que le damos la bienvenida al espacio, nos acompaña la tarde de hoy. Decimos que 2011, como otros años, ha estado caracterizado por una serie de factores que el sector empresarial ha cuestionado: el comportamiento de los precios, la situación de la producción, leyes aprobadas recientemente, ley de costos y precios justos, por ejemplo, una de ellas. Pero quisiéramos conocer, en líneas generales, cuál es el balance que hacen de este año que ya termina. Sí, gracias, Jessica, por la invitación y saludos a todos. Aprovechamos para desearles una extraordinaria temporada navideña y lo mejor para el año que viene. Este ha sido un año complejo, con una cantidad de amenazas sobre el sector empresarial. Es un tanto distinto hacer análisis económico netamente a un análisis empresarial que tiene mucho que ver con lo económico. De manera que yo creo que lo primero que hay que hacer es un poco una relación histórica muy reciente para entender un poco de dónde venimos. Recordemos que el año 2009 y 2010 fueron años de contracción, es decir, en general las empresas facturaron en términos reales menos que los que habían estado facturando en el año 2008. El año 2008 fue un año pico, veníamos de 4 años de un gran movimiento económico, lamentablemente causado más por un boom de consumo que por un boom de inversiones, pero de ese es el escenario, digamos, reciente del que venimos actuando los empresarios. En el año 2011 va a ocurrir una recuperación leve, pero una recuperación económica, también apuntalada por el consumo y sobre todo que ha beneficiado mucho a los sectores terciarios de la economía, al propio gobierno, que cada día más se consolida como el actor más grande digamos, uno de los actores fundamentales de la economía venezolana, pero muy en detrimento de los factores que más le agregan valor y que más crean riqueza en el país. Me refiero a los actores manufactureros, me refiero al campo venezolano, que ha tenido una merma importante en casi todos sus rubros. En términos generales, las empresas de este año 2011 terminan más o menos en los mismos movimientos desde el punto de vista de volúmenes reales de venta que lo que fue el año 2010. Hay algunos crecimientos en algunos sectores, sobre todo, como decía, en el sector comercio, ahora sobre todo en la temporada decembrina. Ha sido un año que ha estado signado, a mi juicio, por dos debilidades estructurales en el funcionamiento de las empresas. El primero de ellos es el acceso a suministros, no solamente acceso a divisas, aunque esto es tal vez lo más importante, pero tratar de conseguir los insumos, ya sea para fabricar, procesar o para revender, ha sido un dolor de cabeza permanente en todo el año, independientemente de que Cadivi y Sidme han tenido un funcionamiento superior a lo que preveíamos a principios de año. Pero recientemente escuchamos al intendente de costos destacar que la ganancia en Venezuela, en líneas generales, no se ha invertido en incrementar la capacidad de producción de las empresas. Entonces yo le quiero consultar, en líneas generales, esta ganancia de las empresas, ¿cómo se distribuye? ¿Cuánto va al aparato productivo de esa empresa y cuánto a rentabilidad, cuánto queda en ganancias? ¿Qué pasa con esa ganancia de las empresas? Jessica ha dado justamente en el clavo del por qué una economía crece eficientemente y crea sensación verdadera, sólida y sostenible de progreso y calidad de vida, y cuáles son las economías donde esto no sucede. La mayor cantidad o una buena tajada de la rentabilidad de las empresas es invertida solamente en reponer inventarios, muy poco para invertir para crecer. Y hay que reconocer también que buena parte de estos recursos terminan, en los bolsillos de los propios inversores, pero con muy poco ánimo de volver a invertir. Esto es un fenómeno que se ha profundizado en los últimos 10 años, sin duda alguna, como producto de las gigantescas amenazas que penden sobre el sistema económico. No recordemos que estamos en transición al socialismo del siglo XXI, que se nos recuerda todos los días, y se nos dicen que en ese escenario idílico final, la propiedad de los medios de producción no va a estar en manos privadas. De manera que, ¿cómo puedes tú, una ganancia que, por cierto, tiendes a anticipar lo antes posible porque tienes mucha incertidumbre sobre el futuro inmediato, cómo pretendes que sea reinvertida en el país? Si bien es cierto que hay un control de precios en Venezuela que ha llevado a algunas empresas a insistir en que en algunos productos no tienen rentabilidad porque el precio está congelado desde hace unos cuantos meses, que los costos de producción superan muchas veces el precio establecido. También se señala desde algunos sectores a algunas empresas de tener unas ganancias muy altas, incluso de especular. ¿Cuál es la realidad? O sea, ¿cuál es, en líneas generales y salvando las particularidades de cada empresa y de cada producto, cuál es el margen de ganancia en Venezuela? Es muy complejo, porque efectivamente sucede lo que tú acabas de decir.
Primero, una definición sobre especulación. Y no es mía, recogí recientemente de una persona que mandó en Twitter, pero me parece que lo refleja perfectamente. El precio de la especulación, mejor dicho, es el precio que pagamos nosotros los consumidores, que somos todos, por un bien que es escaso. Es así de simple. ¿Por qué somos capaces de pagar una lata de leche en más del doble del precio regulado a un vendedor en la calle? En primer lugar, porque lo necesitamos y es el precio más especulativo de todos. Pero ¿por qué lo terminas pagando? Porque es un bien que es escaso. De manera que el razonamiento inmediato que tenemos que hacer es sencillamente el siguiente: donde hay abundancia, la especulación disminuye. Por supuesto que todo el tema de solidaridad, ética, cumplimiento de leyes tiene que estar alrededor de esto, y lo que sí tiene que haber es un compromiso de los actores económicos para rehacer el mercado y las leyes, económicas de tal forma, sin manipular y pervertir el funcionamiento del mercado, no permitiendo que haya buena competencia. Y eso es en buena medida un pecado que hay que reconocer de la economía de los últimos 30 años. Lo único que hace abaratar los productos es una sana y amplia y muy dura a veces competencia entre los actores económicos. Otro fenómeno perverso es el de los controles. Precisamente tú lo señalabas, hay productos que han tenido pérdidas, de manera que de alguna forma tienen que ser subsidiados por otros. Generalmente, casualmente en los artículos que están ahorita bajo investigación, en artículos de aseo personal, de higiene y de aseo del hogar, hay mayores márgenes que en los de alimentos. Y fíjate que muchas de estas empresas que tienen estos productos también tienen alimentos que están controlados y sobre los cuales se está perdiendo plata desde hace mucho tiempo. Entonces ahí lo que sucede es lo que llamamos un subsidio cruzado. Es decir, lo que un establecimiento comercial, no solamente un fabricante, pierde vendiendo harina precocida, porque créeme que a veces se pierde dinero vendiendo harina precocida y otros productos que no dejan ningún margen, lo tienes que recuperar por otros, de manera que tienes que afincar un poco más en el margen para que la ganancia de la empresa se mantenga en el tiempo. ¿Cómo se corrigen esos fenómenos? Desmontando los controles, nivelando la economía. Yo creo que es básico tener disciplina fiscal para tener estabilidad de precios y abriéndola a la competencia. Es la única forma en que el consumidor recupere su verdadera soberanía. Conversamos con Jorge Botti, presidente de Fedecámaras. Vamos nosotros a hacer una pausa publicitaria y al regreso vamos a hablar acerca de, por ejemplo, la Ley Orgánica del Trabajo. Un aspecto que está en el tapete, que vamos a tener para el próximo año, así ha sido anunciado, y quisiéramos conocer el punto de vista de Fedecámaras, quien por cierto no ha sido invitada a participar en esta comisión presidencial encargada de su redacción. Ya venimos. Seguimos en la sede de Fedecámaras conversando con Jorge Botti, presidente de esta federación empresarial, a propósito de que ya termina este año de 2011 y hemos venido a conocer el punto de vista, esta conclusión que hacen los empresarios afiliados a Fedecámaras de este año que ya está terminando. Antes de ir a comerciales hablábamos de la Ley Orgánica del Trabajo. La Ley Orgánica del Trabajo ha sido un instrumento legal que se estaba esperando desde hace mucho tiempo, los trabajadores han estado esperándola. Y finalmente pues ya tiene fecha, pues se ha anunciado desde el Ejecutivo que se espera que ya el 1 de mayo entre en vigencia. Se nombró una comisión presidencial con actores de diversos sectores, empresarios, desde el sector sindical, también académicos, personas del gobierno, pero Fedecámaras no está allí representada. Y bueno, quisiéramos conocer el punto de vista, que aunque quizá no lo pueda expresar allí, tiene en relación con este instrumento legal, esta retroactividad de las prestaciones sociales a la que se espera regresar, esta reducción de la jornada laboral, por ejemplo. Sí, ese va a ser sin duda alguna, Jessica, el gran tema político, lamentablemente político electoral del primer trimestre del año que viene. Una de las primeras cosas que se habla se dice o se comenta en la Organización Internacional del Trabajo cuando se va a tratar en determinado país un tema tan sensible como el contrato social más importante después de la Constitución, que es la legislación laboral, es que no se puede meter dentro de una campaña electoral. El propio presidente ya la tomó como un eje y vamos a tener que enfrentarlo de esa forma. Algunos comentarios muy breves. En primer lugar, desde hace 12 años se está esperando una reforma de la ley. Recordemos que la Constitución del año 99, en sus menciones finales, hablaba de una exigencia de devolver las prestaciones sociales retroactivas. Aclaremos que no hay, un análisis recientemente hecho, ningún país del mundo, ni siquiera Cuba o Corea del Norte, donde hay comunismo abierto y digamos cerrado, mejor dicho, comunismo por todo el cañón, no existe tal figura. En ninguna parte del mundo es completamente pervertida, de manera que aclaremos que estamos, digamos, frente a una promesa que lamentablemente se ha convertido en una promesa política electoral, porque va a tener un gran impacto sobre la población. Y lo tercero que hay que comentar es que precisamente una ley como esta no debe ir por vía habilitante. Ahora, ¿qué pasaría si se aprueba esta retroactividad en las prestaciones sociales? Para las empresas en específico, en algunos casos significará la quiebra, no me cabe la menor duda, y lo digo sin ser alarmista. Dependiendo de la antigüedad que tengan algunos trabajadores
y la situación de flujo de caja y de, digamos, de solidez de una determinada empresa, al hacer el cálculo de las prestaciones sociales retroactivas, te vas a dar cuenta que técnicamente está quebrada, porque la empresa no tiene patrimonio para honrar ese nuevo pasivo. Recuerda que estamos hablando que no es un borrón de cuenta y cuenta nueva, sino que se tomaría el retroactivo desde el año 97 para calcular toda la retroactividad de las prestaciones. Estamos cerrando este año con la promesa oficial de un mayor control de precios a propósito de la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos. Se espera el 15 de enero que se den a conocer los precios definitivos de estos 19 productos, cuyo precio fue congelado desde el 22 de noviembre, y con mucha expectativa ante esto también del sector empresarial que la han venido manifestando. Pero ya llegados a este punto, y quisiéramos saber cómo están viendo 2012, desde Fedecámaras en materia de precios, sí, que ya tenemos una meta de inflación de 22%, así está establecida en el presupuesto de lo próximo año. Todo eso ya deja de antemano establecido que si para algo no funciona la ley de costos y precios justos es para controlar la inflación, porque el propio gobierno se pone una meta del 22%. Yo he sido muy crítico con este tema, yo, digamos, aprecio y respeto todo este debate muy académico sobre 2 puntos más o 2 puntos menos, 25 o 27. Una inflación que está alrededor del 25, 22, 23%, cualquier inflación, Jessica, que esté en el mundo actual por encima de 2 dígitos es una inflación inaceptable. Y una inflación que termina horadando el salario de las empresas, el salario de los trabajadores y, por supuesto, impide el desarrollo de un país, independientemente de que el crecimiento económico el año que viene puede estar posiblemente cercano de nuevo al 4 o tal vez hasta el 4,5% por efectos electorales, de consumo, etc. La inflación es inaceptablemente alta, Jessica. Yo creo que tenemos que entenderlo y además me atemoriza el pensar que la población venezolana, como tenemos 30 años con inflación de 2 dígitos, sienta que esto es un fenómeno que está aquí para quedarse para siempre. Si no controlamos y bajamos la inflación a niveles tolerables por debajo del 10%, cosa que ha hecho el planeta entero, no va a ser viable ningún plan económico, ni con este gobierno ni con ninguno. Yo creo que eso es sustantivo. Pero eso puede tomar un tiempo, considerando que uno de los factores que vienen advirtiendo los economistas es el incremento en la producción, incremento en la oferta. Lo básico es incrementar producción, pero también mucha disciplina en el manejo del gasto público, en el manejo de las cuentas fiscales del gobierno. Esas recetas están escritas y las ha conocido todo el mundo. Yo estoy convencido de que todos los ministros de Finanzas que han pasado por nuestro gobierno en los últimos 30 años saben cómo hacerlo. El tema, Jessica, es que esto requiere acuerdos políticos, porque detener la inflación de niveles históricos como los que traemos, a llevarlos a niveles como está sucediendo en toda Latinoamérica, que sí tiene muy baja inflación, 3, 4%, y crecimiento económico del 7, 8%. Esa es la fórmula mágica para salir de la pobreza, conjuntamente una cantidad de otros factores que son tremendamente importantes, como empoderamiento, emprendedurismo, que hacen que la gente salga adelante con políticas, digamos, sociales más eficientes. Pero si no existe crecimiento económico con baja inflación, sencillamente lo demás no sucede. Por supuesto, para eso hace falta, insisto, un gran acuerdo político, porque tiene costos electorales hacer esto. En esta inflación de 2 dígitos que tenemos en Venezuela, ya hablábamos al inicio del programa de las ganancias, de la empresa privada en el país, pero en esta inflación, ¿qué componente corresponde al sector privado? Eso es una pregunta que no tiene ninguna posibilidad de responderse. Lo único que podemos hacer es intuir. Si el propio gobierno dice que la inflación es 22% y la inflación termina siendo 25%, podemos decir que esos 3 puntos adicionales responden a especulación o apetito de ganancias. Evidentemente que no, Jessica. No hay manera de tú segregar el fenómeno inflacionario. Ningún académico lo ha hecho. Y tratar de decir, bueno, cuánto es especulación, cuánto corresponde al apetito de ganancia exagerado de una determinada sociedad y cuánto es por diseño de malas políticas públicas que hacen que la inflación salga hacia adelante. Y entonces allí la única forma que tenemos que, digamos, de responder a una pregunta como esta, porque académicamente no la tiene, es referirnos al pasado y a eventos muy cercanos y además a la propia Venezuela. Insisto, lo hemos dicho mucho. ¿Cómo es esto de que durante 50 años los mismos empresarios venezolanos que hoy actúan en el mercado, buena parte de ellos son los mismos, ya de segunda generación, no tuvieron ningún tipo de apetito exagerado y entre 1928 y 1978 no había inflación en Venezuela sino de 2 o 3%, que fuimos la envidia del mundo y un crecimiento económico extraordinario? ¿Cómo es eso que los empresarios peruanos, cuando hace 30 años tenían una inflación, subrayo la cifra, de 2000%, Jessica? Nosotros ni nos imaginamos lo que significa eso. Una inflación de 2000% significa que cuando tú ibas al mercado, en el momento en que agarrabas un producto y después ibas a pagar en la caja, los precios habían cambiado.
Eso es un apetito desbordado, en teoría, de acuerdo a algunas teorías gubernamentales. ¿Cómo es posible que ese mismo peruano hoy en día maneje inflaciones, o ese empresario hoy en día haya entrado en razón de alguna forma y solamente tenga inflación del 5% al año en el país? Hay algo que no funciona de acuerdo al deseo del empresario. Hay un entorno que tenemos que cambiar, que implica sin duda alguna un comportamiento ya preconcebido. Cuando tú tienes 30 años de inflación de 2 dígitos, ya en el diseño mental del empresario a principios de año ya está anticipando la inflación de 20 o 25% de ese año. Esas son expectativas autocumplidas que tú tienes que cortar en determinado momento. Para entonces, veremos cómo se puede hacer perfectamente, como lo han hecho todos otros países. Tú bajas la inflación a 2-3%, abres el mercado a la competencia, logras estabilidad de precios y nadie estaría hablando. Fedecámaras y las confederaciones y cámaras afiliadas han desestimado la eficacia que pueda tener la ley de costos y precios justos para frenar la inflación, pero también han anunciado que van a acudir al TSJ a solicitar la nulidad de este instrumento legal. ¿Tiene ya la fecha? La fecha exacta no la tenemos. Yo creo que ya este año, por supuesto, ya estamos en vacaciones judiciales, no fue posible hacerlo. No queremos cometer errores, el equipo de abogados está trabajando en esto, está estudiando muy bien y meticulosamente por qué, digamos, cuál es la rendija legal por la cual tenemos que entrar a demandar. Es muy probable que también ya en principios de año otro tanto haga con Secomercio, también con Industria, cada quien con visiones distintas. Recordemos que la única demanda que se ha introducido hasta ahora, aparte de la doctora Cecilia Sosa, que lo hizo como consumidora, es precisamente de una asociación que defiende a consumidores. La óptica central que va a dirigir Fedecámara es alrededor del sistema socioeconómico. A nuestro juicio está siendo violado ese artículo 299 de la Constitución, lo publicábamos recientemente en una carta pública ante el país, donde se define claramente cuál es el sistema socioeconómico del país y en ninguna parte se habla de economías estatizadas y de socialismo del siglo XXI. Tenemos que respetar lo que dicen esas leyes. Eso estaremos haciendo en los primeros días de enero. Bien, agradecemos al señor Jorge Botti, presidente de Fedecámara, por habernos acompañado la tarde de hoy acá en Noticias Globovisión Economía. A ustedes, amigos, tengan todos una feliz Navidad en nombre de todo el equipo que este año y durante todos los días de este año ha estado trabajando para ustedes. Pásenla bien, cuídense mucho, pásenla muy bien en familia y nosotros volvemos a esperarlos, como siempre, el próximo lunes a partir de las 3. Hasta entonces.